Nuestra protesta era justa. 54 días. No ha pasado ninguna violencia. Pero al día de hoy, a las 5 de la mañana, el gobierno ha ordenado a matar a nuestros hermanos. Estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí. De ninguna manera. Eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo en el pasado. ¡Aquí nos quedamos! ¡Si nos matan, que nos maten aquí nomás! Madre, casi me caigo. Los nervios en el convoy de la Dinoes se alteran. Un policía ha caído y en medio de los gritos piden una camioneta para auxiliarlo. Chunchos, selváticos, charapas y una gran cantidad de nombres que se le ha dado pues a la población que vive actualmente en la Amazonía. Sin embargo, la Amazonía siempre ha sido vista pues en ojos, ¿no? Como una especie de Ophir inagotable, como una especie también de elemento que va a dar la despensa de la humanidad, ¿no? El granero de la humanidad. Pero a pesar de toda esa grandiosidad en ese aspecto, siempre veremos que la población nativa ha sido excluida, no solo políticamente, sino también desde el aspecto histórico. La historia oficial no incluye a esta población que obviamente vive y que hoy se supone se considera como peruanos. ¿Qué interpretación, por ejemplo, estas comunidades han dado como los Asháninkas, los Aguajún y los Shipibos sobre la historia del Perú? ¿Cómo ellos entienden, por ejemplo, lo que es el encuentro con los incas, el virreinato, la independencia, la república y otros hechos más recientes? Bueno, en este video hablaremos precisamente sobre esa percepción desde ellos a la historia del Perú. Otra forma de acercarnos, por supuesto, también al pasado y también incluir a una gran narrativa que debe ser escuchada. Yo soy Paul y acompáñame a ver este video en el Quipu de Paul. La memoria siempre ha sido un elemento complementario a la historia. Claro que la memoria pues suele ser manipulada de repente por una identidad para darle un valor a una comunidad o a una etnia, ¿no? Por eso es que la memoria suele también mezclarse con otro tipo de tradiciones como las tradiciones orales. ¿A qué me refiero con orales? Me refiero a mitos, me refiero a leyendas, ¿no? Tradiciones que se van transmitiendo de generación en generación, ¿no? Precisamente es de ahí donde se saca la fuente para poder entender a estas comunidades amazónicas que tienen una gran cantidad de leyendas y mitos que todavía escuchamos, pues cuando, por ejemplo, pasamos por muchos poblados de la Amazonía. Pero a pesar de todo ello, hay pues libros que han recopilado un poco esta memoria y esta percepción de la historia. Uno de ellos pues, y que voy a citar aquí, es el libro llamado La Otra Historia, Héroes Populares del Perú, recopilado pues por el historiador Alejandro Salinas y publicado por el Instituto Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad de San Marcos, ¿no? Aquí, entre varios testimonios, me voy a centrar específicamente en los Asháninka, los Shipibos y los Aguajún, ¿no? Que es precisamente lo que vamos a examinar el día de hoy. Ahora, hablando de estas comunidades, ¿dónde se ubican, no? Ya que hablamos de ellas. Bueno, los Asháninkas es una comunidad, una de las más grandes, obviamente, de las 51 comunidades amazónicas que existen en el Perú actualmente, y constituyendo más del 8% de la población nacional, ¿no? Los Asháninkas se ubican principalmente en lo que hoy día conocemos como la Selva Central, ¿no? Lo que es la región de Junín, y han tenido un contacto muy importante con los incas, como también con otras, con el tiempo colonial, como también pues con la república. En el caso, por ejemplo, de los Shipibos,
su lugar, digamos, más común es en Ucayali, ¿no? En la región Ucayali y, bueno, Pucallpa, ¿no? Que creo que la gran mayoría conoce, si no conoce, pues conoce, ¿no? Y por eso es que vamos a encontrar a los shipibos ubicados, obviamente, dentro de las riberas, cerca de las riberas del río Ucayali, ¿no? Los shipibos incluso tenían 3 grandes grupos, ¿no? Que eran los conibos, los shipibos y los shetebos, ¿no? Con lo cual los shetebos actualmente ya, ¿no? Ya fueron. Y tenemos a los aguajún, ¿no? Los aguajún se ubican en lo que es hoy la selva norte, Amazonía norte, principalmente la región cercana pues a Amazonas, ¿no? La región de Amazonas. Entonces tenemos a estas 3 grandes comunidades que nos van a ofrecer pues un relato referente pues a algunas partes de la historia del Perú. Una de ellas principalmente es obviamente sobre el encuentro con los incas. El Tahuantinsuyo, pues, ¿no? Tan bonito, tan idealizado, ¿no? Tan lugares. Qué bonito era el Tahuantinsuyo, ¿no? Donde no había pobreza y todo eso, ¿no? Mentira, mentira. No hay, obviamente que sí hubo. Bueno, no interpretado de esa forma. Enrique Casanto, de parte de los Asháninkas, ¿no? Siendo él pues un pintor difusor y muy conocido por difundir las tradiciones de su pueblo, menciona que el encuentro con los incas en gran parte fue primero violento, pero después fue generándose pues en una especie de encuentro amical y de cierta influencia en la religión, ¿no? Por eso es que los incas, pues, ¿por qué crees que tenían pues esas plumas, ¿no? De diversos colores? Porque eran plumas de aves de la selva. De ahí sacaban la gran cantidad de ellas, ¿no? Dentro de lo que era el trueque, el intercambio. Pero esta influencia de la religión, según cuenta Casanto, fue a través del culto al sol. Los ashánicas, según cuenta, en realidad rendían culto al fuego porque el fuego era pues el elemento que daba cierta fuerza, origen y además seguridad a la vida de los ashánicas, ¿no? Porque le permitía cocinar sus alimentos y una gran cantidad de cosas. Este encuentro, que se dio finalmente entre los incas y los asháninkas, fue muy fructífero para estos últimos y, por supuesto, terminó influenciando en el culto al sol, pero que fue perdiéndose en el tiempo, a pesar de todo ello, ¿no? Según dice Casanto, y a pesar de esta influencia, el fuego sigue siendo un elemento muy importante para la existencia de los mismos. En el caso de los shipibos tenemos por ejemplo a Roberto Rengifo, que también tiene el testimonio de este conocido pueblo. En el caso de los shipibos veremos más bien una especie de dualidad, una especie de desarrollo del mito de lo que es el Inca. El Inca no es visto únicamente como el gran soberano, sino también como un ser que ha influenciado muchísimo. Incluso los shipibos consideran de que existe una dualidad que, de dos seres que llevaron pues tanto a las acciones buenas como a las acciones malas. En el caso de las acciones buenas tenemos al Cori Inca y en el caso de las acciones malas al Yonchico Inca. El Cori Inca va a enseñar no solamente a cultivar, va a enseñar diferentes lecciones de vida, pero en cambio el Yonchico va a hacer todo lo contrario y que no va a tener por supuesto ningún acercamiento a la población, ¿no? Y que va a ser en gran parte rechazado, como dos grandes fuerzas que se oponen y que obviamente generan pues una cierta complementariedad, ¿no? Esta unidad que daba por decir la estabilidad del mundo shipibo terminará pues destruida finalmente por la invasión de los españoles. Y para el caso de los aguajún tenemos la recopilación dada por Rogner Yakuk, que desde la sabiduría de los Guaymacus, es decir, de los sabios y además curanderos, habla que el encuentro con los incas es más bien mucho más violento, ¿no? No hay una influencia clara como sí pasó en los otros pueblos, sino vemos un choque tremendo, donde incluso el mismísimo Zapa Inca Huayna Cápac sale con el rabo entre las piernas, ¿no? Y esto está comprobado incluso en una crónica, en la crónica El señorío de los incas de Pedro Cieza de León, cuando habla de la terrible derrota de los incas en la región de los Bracamoros, donde simplemente por malas tierras, como dice el cronista, no pudo obviamente pelear contra estos guerreros que fueron expulsados de ese lugar. Es decir, el intercambio que obviamente han tenido los aguajún con los incas, obviamente fue totalmente violento y no tuvo una influencia mayor como sí tuvo anteriormente, ¿no? Incluso sin contar que antes, como lo menciona James Regan, ¿no? Un famoso antropólogo, que también hay una relación con la antigua cultura mochica, ¿no? Los Iwa, que aparecen en las tradiciones también de los aguajún, demuestran que este pueblo ha tenido un contacto muy directo con otras culturas incluso antes de la llegada del Tahuantinsuyo.
En el caso de la colonia y la conquista, veremos que más bien el relato de Enrique Casanto con los Asháninkas es un relato más bien de gran catástrofe. Es decir, la llegada de los españoles va a dar, por supuesto, un gran engaño para ellos, debido a que, si bien es cierto, veremos las diferentes expediciones franciscanas misioneras que llevaban un mensaje de paz y de integración, pero siempre, y eso persiste Casanto, fue la ambición del oro lo que llevó a que ellos finalmente tengan que defenderse e incluso hasta volcar sus canoas y ahogar y obviamente enfrentar a flechazos a estos misioneros para evitar obviamente que se les quitase su independencia y su libertad. Vemos una historia de resistencia en el caso de los Asháninkas que se va a ver reflejada incluso en una de las más importantes rebeliones de la Selva Central. Estamos hablando pues de Juan Santos Atahualpa, aquel gran guerrero indígena que hasta el día de hoy incluso muchas etnias ashánicas siguen esperando su retorno desde su enfrentamiento en el siglo XVIII. En el caso de Rengifo, del testimonio shipibo, vemos también algo muy similar. Vemos también una resistencia de los shipibos y más aún porque tratan de llevar esta resistencia, esta lucha por el robo, ¿no? La explotación del oro, ¿no? Así que la percepción que tienen los shipibos sobre la colonización española fue totalmente negativa porque se les arrebataron sus tierras, se les quitó parte de su cultura y también llevaron a unas guerras sangrientas que van a quedar muy perennes. Y también por ello los shipibos van a formar parte del ejército de Juan Santos Atahualpa para poder enfrentar esa cuestión principal. En la versión de los Aguajún, el encuentro con los españoles también fue un conflicto bastante rudo y confrontacional, tanto que los Apache, así llamados a los españoles, fueron expulsados, según cuenta esta tradición oral, por un gran guerrero conocido como Tasmarén, que logró salvar por un momento la integridad de su tribu y por supuesto de su propia cultura. La historia de los Aguajún obviamente muestra una gran resistencia y también a la colonización que se fue dando durante ese momento. Como una información extra, el relato de los Asháninkas y shipibos es muy cercano a lo que fue pues la lucha de Túpac Amaru II, ¿no? Incluso hablan de esta especie de unidad que hubiese podido generarse con la victoria de Túpac Amaru y quizás crear una nación totalmente diferente al Perú que se vive el día de hoy. Cosa diferente con los Aguajún, que también hablan que posiblemente hubiesen podido apoyar a Túpac Amaru si en caso hayan podido tener contacto de todo lo que se había dado. Ambas versiones finalmente hablan de una esperanza y hablan también de un nuevo camino de haber triunfado el cacique cusqueño. La independencia y la imagen de San Martín y Bolívar es obviamente recogida también por el relato de Casanto y la versión asháninka. Para los asháninkas, la independencia del Perú fue más una independencia política, una reafirmación territorial de lo que después va a ser el Perú, pero se le agradece por haber conseguido la libertad de los españoles. Sin embargo, considera pues en el relato de Casanto que esta independencia no se ha dado todavía y aún más esta promesa de libertad no se ha podido percibir debido a que aún no se ha dado esa igualdad durante la República, que era pues lo que se suponía debía ser un lugar para todos. Y eso es lo que no se ha dado, sino más bien un lugar para pocos que quieren controlar obviamente a otra gran mayoría. En los relatos shipibos y aguajuns coincide también con la visión semejante a la de los asháninkas. También esa esperanza perdida no se ha podido todavía recuperar de lo que era la independencia. Algo que resaltan bastante tanto shipibos como aguajún es esta pertenencia y la fuerza de sus guerreros para poder contraponerse a cualquier cuestión y de estar siempre al servicio de lo que, bueno, nosotros entendemos como patria, ¿no? Algo muy interesante de cómo tanto estas dos etnias, a pesar de su fuerte cultura, siguen ya perteneciendo o sintiéndose parte de la comunidad que hoy conocemos como Perú. La independencia entonces para los shipibos y aguajún es algo que todavía no se ha logrado y que está en camino a realizarse. Para el caso de la Guerra del Pacífico, vemos que tanto los testimonios asháninka, shipibos y aguajún tienen algunas cuestiones. La admiración por la figura de Grau y la figura de Bolognesi, ¿no?
¿Por qué? Porque obviamente que como son héroes que van a crear una nueva identidad después de la gran derrota que fue, va a generar también que esto demuestra que obviamente ya está inculcado o se asemeja mucho a esta historia heroica que tienen estas tres etnias, ¿no? Por eso que Grau y Bolognesi aparecen como forjadores de la peruanidad, pero que lamentablemente tuvieron que ceder ante los diversos vicios que los rodeaban, ¿no? De un estado corrupto y que finalmente llevaría a una derrota nacional. En el caso de los Aguajún, en este caso, mencionan que no estaban tan enterados de lo que había ocurrido en el caso de la Guerra del Pacífico, debido a que en ese momento se encontraban en aislamiento, precisamente por el poca inclusión que tenían en ese momento. Otro episodio que une a las tres etnias es la era y la explotación del caucho, aquella gran boom que se dio hacia mediados y finales del siglo XIX, que va a afectar bastante a ambas, ¿no? En el caso de los Asháninkas, se ve el gran enfrentamiento que los caucheros o xiringueros van a provocar entre etnias, ¿no? Y que incluso esta competencia, al darles no solamente machetes, platos o también hasta rifles para enfrentarse, por robar de repente el caucho a otra etnia, ¿no? Además, veremos que el bajo costo que tenían las famosas láminas de caucho para poder acceder al mismo, ¿no? Para poder acceder a un precio justo. Eso es lo que no se le daba como un reconocimiento a ellos. Lo mismo para el caso de los shipibos, ¿no? Donde se va a ver que tanto shipibos y cachibos van a verse enfrentados continuamente para poder luchar y ganarse un lugar y poder conseguir por necesidad esto mismo. Recordemos que tanto ellos fueron afectados por el enganche, es decir, una forma bastante abrupta de poder conseguir trabajadores, ¿no? Mantenerlos endeudados para que puedan pues pagar con su trabajo, y al final se seguían endeudando y no podían finalizar. Y algo terrible que eran pues las correrías, que era una especie de secuestro o leva forzada. Se habla mucho incluso de los testimonios de cómo muchos niños fueron secuestrados, ¿no? Debido pues precisamente como una amenaza de los caucheros, y también de cómo ellos terminarían arrasando, ¿no? Con muchos poblados como venganza a la resistencia de algunos pueblos contra el avance de esta gran explotación. Incluso el testimonio de Guillermo Ramírez, ¿no? También otro shipibo, que va a hablar, ¿no? Sobre también la resistencia de Tocorico, ¿no? Contra los caucheros, ¿no? Y que por supuesto va a demostrar también esta lucha que acabo de también mencionar. Los Aguajún también mencionarían esta resistencia contra la explotación del caucho, y además arrasarían todos los poblados de los colonos que habían intentado ir estableciéndose en esta margen cercana pues al río Guayaga, ¿no? Por eso es que ahí tenemos un elemento muy importante de cómo estos relatos se van uniendo de resistencia contra un hecho que hasta el día de hoy sigue siendo muy controvertido y que fue ignorado por el gobierno de entonces, ¿no? Y un aspecto que también quiero resaltar son dos cosas, ¿no? Como también incluso los colonos son vistos por los Asháninkas como pishtacos, o como personas y seres que con venganza por haber destruido sus poblados secuestraban a muchos de ellos, y obviamente los terminaban pues quitándole la grasa o les cortaban las cabezas, ¿no? El mismo Casanto cuenta en uno de sus relatos que los Asháninka encontraron a un obeso gringo, ¿no? Pishtaco, que dormía con un pellejo, ¿no? En una sartén, y cerca había una gran cantidad de cabezas decapitadas, a lo que obviamente los Asháninka pues aplicaron la ley, lo mataron, ¿no? Como un acto pues de represalia por generar terror, ¿no? También a ello. Un dato aparte, también podemos ver el reconocimiento de estos relatos a lo que fue la figura del general Juan Velasco Alvarado, debido pues a la ley de comunidades, que va a terminar reconociendo por primera vez los territorios de estas etnias, y pues de ahí pues cambiar su propia denominación y ser incluidas dentro del Estado peruano. Velasco aparece no como un dictador, no como un golpista, sino aparece como un ser que les dio mayor oportunidad dentro de su desarrollo.
Finalmente, ¿qué conclusiones podemos sacar de estos relatos? ¿Qué es una memoria heroica? Una memoria heroica porque obviamente defiende sus tradiciones y defiende además estos héroes que obviamente son poco conocidos, pero que tienen una identidad para estos grupos amazónicos. Además, lo interesante también que esta memoria solo engloba a la misma etnia. Es decir, no hay shipibos que hablan de Aguajún o hablan de Asháninkas. No encontramos eso, sino como si prácticamente todo lo que ellos tienen es el mismo relato y su propia identidad y no existe otra más, como si un mundo solamente existiese para ellos. Es decir, tenemos una historia clánica también, si podemos llamarlo de otra manera. Además, vemos que ya hay una especie de interpretación de la historia oficial del Perú, pero interpretada ya, por ejemplo, elementos como San Martín, Bolívar, la Guerra del Pacífico y la misma República son abordados ya desde su propia visión de otra forma, pero también una visión cercana a esta idea de las oportunidades perdidas, pero también con una esperanza para poder cambiar esta situación. No hay un relato pesimista en estas versiones. Vemos más bien un combate, un enfrentamiento directo y unos héroes que por supuesto van formando la identidad de su pueblo. El mito, la memoria, van obviamente a conjugarse en estos relatos y veremos que los héroes son los que también apoyan con estas fuerzas para poder darle más solidez a lo que será estos relatos y tradiciones sobre lo que ellos van a entender lo que nosotros llamamos actualmente como Perú. En alguna oportunidad Tomás Carlyle habría mencionado que son los héroes los que reflejan la mentalidad también de sociedades. He ahí un ejemplo de cómo pues la heroicidad no solamente está para lo que forma una nación, sino también para la identidad de un grupo grande o también de grupos que van desarrollándose poco a poco. Y bueno, hemos llegado finalmente a terminar este video y espero que les haya gustado y mando un saludo a todos los que están viéndome después de un tiempo y bueno, ahí vamos persistiendo para poder sacar un poco más contenido y bueno, no se olviden de suscribirse, no olviden de suscribirse, voy a colocar los enlaces aquí, ¿no? Comparte el video para que puedan otros también conocer un poco más de este tipo de historia. Y obviamente invito aquí pues a todos los que me están oyendo y viendo que no solo existe una historia del Perú, hay muchas historias que merecen también ser escuchadas e incluidas en una gran narrativa para poder decir por primera vez con mucha fuerza y no de forma simbólica: somos libres, seámoslo siempre. Hasta otra oportunidad. Chao.